Los más importantes vehículos de interpretación de la música militar, aunque no los únicos, como hemos visto, son las bandas de música o las músicas, como se dice en lenguaje castrense. A ellas corresponde el más destacado papel de intérpretes de que son las marchas. Este es el bloque de ordenanza que convoca una formación musical militar. En este caso, la afecta al Regimiento de Soria, de guarnición en Sevilla. El mismo, cuya glosa o floreo escuchamos, figura en los reglamentos de los ejércitos de mar y aire. En los ejércitos de todos los países es fundamental la presencia en las unidades de las bandas de música. La importancia del elemento sonoro no ha pasado a los estados mayores que potencian cada día con más interés estas formaciones. Rusia e Inglaterra figuran en primera fila entre los ejércitos del mundo en el cultivo de esta especialidad musical, vehículo, por otra parte, de la conservación de importantes tradiciones históricas. Estas agrupaciones musicales están integradas por familias de instrumentos de madera, metal y percusión. El título de Miguel Asins Arbó, Paseo Militar, nos ofrece una clara panorámica de la composición de las bandas. Comencemos por la flauta, instrumento de origen oriental que vino a Occidente en la época de las cruzadas. Junto a ella, el flautín, de sonidos más agudos. Este es el oboe, descendiente directo de la chirimía, de gran tradición en nuestros ejércitos. El clarinete, inventado en 1690 por Cristóbal Denner en Nuremberg, es un elemento de la máxima importancia en las bandas de música. Equivale a los violines de las orquestas. Y este es su hermano menor, el requinto. He aquí la creación del belga Adolphe Sax, llamada el saxofón. El saxofón apareció por primera vez en nuestro país en 1850 en un comercio de venta de instrumentos de Barcelona. Fue expuesto en el escaparate con el subtítulo de Cachimba Sonora. Dio a conocer su sonido el músico mayor del Regimiento de Valencia, entonces de guarnición en Barcelona, con la interpretación de una página de Bellini. Poco después, el saxofón fue incorporado a las bandas militares españolas. Escuchamos ahora al fagot, inventado en 1525 por un sacerdote de Ferrara. Es un instrumento de sonoridad muy efectista, con una amplia gama de posibilidades expresivas que van desde lo dramático a lo humorístico. La trompa, un instrumento muy antiguo, identificado frecuentemente con la caza, ha sido llevado por muchos compositores a sus obras. Beethoven le concedió un destacado papel en su Quinta Sinfonía. La trompeta es también un instrumento muy antiguo, de gran abolengo militar. Su sonoridad y brillo le atribuyen un destacado papel en las formaciones musicales castrenses. El trombón es también un instrumento muy antiguo.
Frente a lo que algunos creen, el trombón no nació en las orquestas americanas de Dixieland. Data nada más ni nada menos que del siglo XVI. La familia de los bajos, instrumentos de gran sonoridad que alcanzan notas muy graves, es bastante amplia. Traemos aquí en su representación al fliscorno, al bombardino y a la tuba. Completa este sintético repaso a los instrumentos de una banda de música la percusión. De esta familia, el más simpático es, sin duda alguna, el bombo, instrumento que, como verán, ha desbordado a veces su cometido musical para prestar muy beneméritos servicios. En 1880, y durante unas prácticas de paso de río que en el Ebro, zozobró uno de los puentes montados por ingenieros para el paso de tropas, y parte de la fuerza del Regimiento de Infantería de Valencia cayó al río. El músico mayor y 7 componentes de la banda de dicho regimiento pudieron llegar sanos y salvos a la orilla porque se aferraron al bombo que hizo de boya al flotar. Agrupaciones musicales son relativamente modernas. Proceden de mediados del siglo pasado. De finales del 19, concretamente de 1896, es esta filmación el más antiguo documento cinematográfico de una banda militar española. Desde entonces, las imágenes de este tipo de bandas de música han estado siempre unidas a soldados. Pero la composición instrumental de estas bandas ha sido hasta hace siglo y medio mucho más simple. Antecedente lejano de ellas fueron las de añafiles y atabales de la Edad Media. Más tarde, las agrupaciones de chirimías y bombardas, que alcanzaron gran importancia en nuestro país entre los siglos XIII y XIV. La introducción de los pífanos, flautas de madera, empieza a dar especial fisonomía a las formaciones musicales de nuestros soldados. Los pífanos dominaron hasta fines del primer cuarto del siglo XIX. Pero ya a finales del XVIII, las bandas de música ampliaron notablemente su sonoridad. Junto a los sacabuches, los propios pífanos, las trompas, nos encontramos con los serpentones, antecesores del actual tuba. Así sonaban las bandas de la época de Carlos IV. En la primera época de Fernando VII, las bandas se ven ampliadas en número, pero sin variación sustancial de su composición. Lo mismo puede decirse del resto del reinado fernandino. Las bandas de música cobran mayor importancia en las unidades y se enriquecen con nuevas y brillantes marchas, pero los instrumentos siguen siendo prácticamente los mismos.
Durante la primera guerra de sucesión al trono de Fernando VII, las bandas de música se nos presentan ya por la invención de los pistones para los instrumentos de metal, con una sonoridad muy similar a la de hoy. De estas agrupaciones llega con la Guerra de África de 1859-1860. Los directores o músicos mayores llevaban un cornetín con el que marcaban entradas y salidas. Las bandas de nuestro ejército participaban en esta época de modo muy activo en la vida militar. Animaban constantemente la vida cuartelera o campamentaria y acompañaban a las tropas en marchas y hasta en combates. Y cuando las tropas formaban lo que se conocía con el nombre de El Cuadro, baluarte humano contra la caballería enemiga, las bandas quedaban en el interior del mismo, animando a los soldados con los sones estimulantes de sus músicas. Esta cooperación de las bandas al mantenimiento del espíritu de los soldados, con sonoras marchas e himnos, presentaba no obstante el inconveniente que con la música, el griterío de los atacantes y los disparos, no había nadie que se entendiera, viéndose y deseándose los oficiales para hacerse oír de la tropa. El Cuadro contaba ya con una gran tradición en nuestras armas de la época de los tercios. Los soldados de Carlos III tenían para esta formación defensiva su propia música. La participación de las bandas de música en la guerra era tan importante todavía a comienzos de siglo. Vemos en esta fotografía a los músicos en la toma del Gurugú en 1909, que incluso hubo un director que murió en el mando ocasional de una posición atacada por el adversario. La intervención de las bandas de actos militares es de suma importancia. Sus interpretaciones imprimen marcialidad y arrogancia al soldado. Rendición de honores, juras y desfiles tienen en el sonido vibrante y emotivo de estas formaciones musicales su más eficaz complemento. También en los actos religiosos tienen estas bandas militares un insustituible papel. Celebraciones de carácter benéfico, cuestaciones de hoja, fiesta de la flor o lucha contra el cáncer, es insustituible la colaboración de estas agrupaciones musicales de los ejércitos. Las músicas militares
ponen en los desfiles de la Semana Santa un acento especial, inconfundible. Esta composición se titula Saeta Militar. Hasta en esos desfiles de tanto atractivo para los niños, como son las cabalgatas de Reyes Magos, es obligada la presencia de las bandas militares. En Pamplona es tradicional la interpretación de este alegre pasodoble, Amparito Roca de Texidor, a cargo de la banda militar de la guarnición, cada tarde de las fiestas de San Fermín, antes de las corridas. El pueblo pamplonica acompaña cada día a sus músicos militares hasta la Plaza de Toros. Sin esta banda faltaría algo muy importante en las fiestas patronales de la capital navarra. A través del disco, de la radio o de la televisión, las bandas militares ejercen en nuestros días una importante acción educativa, iniciadora de muchas aficiones musicales, las mismas que en otro tiempo, y aún hoy de vez en cuando, pudieron despertarse desde los entrañables kioscos. Y en otro tiempo fueron las encargadas de llevar nuestros sones populares a lejanas tierras. A lo largo de nuestra centuria, el ejército ha contado con muy buenas bandas de música. En los primeros años del siglo, destacaba la que tenía en Madrid el entonces Cuerpo de Ingenieros, que dirigía el músico mayor don Pascual Marquina. Era también muy famosa la del Regimiento de Infantería de Badajoz, de la guarnición de Barcelona, que mandaba don Julián Palanca. Conocida de todos es la popularidad que gozaba la formación musical del Real Cuerpo de Alabarderos, a cuyo frente estuvieron directores de la talla de don Bartolomé Pérez Casas y don Emilio Vega. Hoy cuentan nuestros tres ejércitos con magníficas bandas de música. Citaremos entre ellas la del Regimiento de la Guardia de Su Majestad el Rey. La de la Agrupación de Tropas de Infantería de Marina de Madrid, que encabeza el grupo de 5 con que cuenta la Armada.
La de la agrupación de tropas del cuartel general del ejército, antiguo del batallón del ministerio, que traemos aquí en representación de las que forman en el de tierra. La de la primera región aérea, que representa en esta panorámica a las 5 con que cuenta la aviación. La de las fuerzas de policía armada. Las de la Guardia Civil, representadas aquí por la del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro. También tuvo siempre muy buenas bandas la Legión, a la que con el peculiar paso de la unidad recogen nuestras cámaras en el puerto de Málaga, con ocasión de la llegada de una compañía de honores a la ciudad andaluza para participar en el desfile procesional del Cristo de la Buena Muerte. Las formaciones musicales de los ejércitos estuvieron mandadas en tiempos remotos por una figura de honda estirpe española, el tambor mayor, que cobra especial relieve en épocas de Carlos III, Carlos IV, Fernando VII e Isabel II. Al frente de estas bandas de música de los tres ejércitos de hoy se encuentran jefes y oficiales del cuerpo de directores con grados de teniente, capitán o comandante. Ellos han reemplazado desde 1932 a los que hasta entonces se denominaron músicos mayores. Para ingresar en este cuerpo militar de directores de música hay que superar unas duras oposiciones y un periodo de academiación castrense del aspirante, así como otro de prácticas. Desde hace muy poco tiempo existen subdirectores de música con la graduación de tenientes ingresados en este nuevo cuerpo por oposición. Los instrumentistas de bandas militares ingresan a través de oposiciones para cabo o suboficial músico o también previo como educandos. Todos o casi todos los directores músicos militares son autores de composiciones de su especialidad. Esta marcha titulada Heroica Infantería es original del comandante Julián Martínez, que dirige aquí su interpretación a la música de la División Acorazada número 1. Al hablar de los instrumentistas de las bandas de música del ejército, de los tres ejércitos, sería injusto no señalar a Valencia, a toda la región, como la más importante cantera española de esta especialidad artística y profesional. El amor a la formación bandística es una constante entusiástica de todas las ciudades y pueblos del antiguo reino valenciano. De allí han salido y saldrán muchos de los hombres que, vestidos con los uniformes de nuestros ejércitos, cumplen desde las bandas las finalidades esenciales de la música militar, contribuyendo igualmente a la difusión a nivel popular y masivo del arte de las sonoridades. Por eso queremos aquí, desde la pequeña pantalla, en este programa dedicado a la música y los músicos militares, rendir nuestra herencia a través de esta interpretación de la banda de la División de Infantería Motorizada Maestrazgo número 3, con el tributo de nuestra más fervorosa admiración hacia la vocación musical de los hombres de esta hermosa tierra.
Todo el día militar está perfectamente regulado del amanecer a la noche a lo largo de la historia de nuestros ejércitos. La ordenanza y los reglamentos tácticos determinan una serie de mandatos y avisos para el cumplimiento de todos los actos castrenses que están confiados a la música. Con este toque de llamada y tropa, por ejemplo, se ordena a los soldados que tomen las armas y formen. Estos toques, reglamentariamente a cargo de cornetas y tambores, tienen muy bonitas glosas o floreos que interpretan las bandas de música. Los toques de orden tienen gran tradición en nuestros ejércitos. En la edad de oro de las armas españolas, nuestros compositores los llevaron al más completo y sonoro de todos los instrumentos, el órgano. Así entraron en las catedrales los sonidos de guerra de nuestros tercios, los de las trompetas, pífanos, clarines y tambores, esparciendo por las altas bóvedas los ecos de nuestros soldados. Estos toques de ordenanza, de muy vieja solera en el tambor, para el que siendo hoy, aunque desgraciadamente esta tradición vaya olvidándose, se inician con la diana, que vendrá a marcar el comienzo de la jornada militar, dando por terminado el descanso nocturno de los soldados. La palabra diana, como saludo al amanecer, dicen algunos eruditos que viene del vocablo día, y otros que procede del nombre de la diosa, tempranera como buena cazadora. Sea cual fuere el origen, la palabra diana no aparece en nuestras ordenanzas hasta que Felipe V la importa de Francia, con otras de las muchas innovaciones procedentes de aquel ejército que el primer monarca Borbón introduce en nuestro país. La expresión empleada hasta entonces por nuestros soldados era mucho más bella, el toque de alborán. El vocablo desaparece del lenguaje militar en el siglo XVIII, y así, con la nueva denominación, queda inserta desde entonces en nuestras ordenanzas. Los soldados españoles tienen desde muy antiguo la costumbre de poner letras a estos toques a fin de asimilarlos con facilidad. Y dicen: quinto levanta, tira de la manta, quinto levanta, tira del colchón. Las bandas de música suelen glosar estos toques de corneta con contrapuntos e interpolación de pasodobles que contribuyen al enriquecimiento de la melodía original.
Destacamos a continuación el toque de asamblea, que aparece ya en las antiguas ordenanzas para reunir a la tropa nombrada de servicio y para que tome las armas la que haya de formar. Durante todo el siglo XVIII se mantuvo esta música para ordenar la reunión de la tropa que va a incorporarse a algún servicio. Hoy ha cambiado la melodía de este toque, pero el objetivo es el mismo. Ya lo dicen los soldados en sus curiosas letras. Los de la guardia, venid, venid. Los de la guardia, llegad, llegad. Unos van al polvorín, otros van al principal. El toque de relevo de la guardia viene conservando hoy la misma melodía que en el primer cuarto del siglo pasado, época en que fueron instituidos muchos de los que rigen actualmente en nuestros ejércitos. La tradición de nuestras antiguas ceremonias de relevo tiene hoy brillada en la que se celebra a diario en el cuartel general del ejército. Anima el paso de la fuerza la marcha del relevo del comandante músico Bernal. Mientras se efectúa el cambio de las guardias, la música interpreta marchas o pasodobles militares. Todo se lleva a cabo con arreglo a un protocolo de añeja tradición. Efectuado el relevo, la guardia saliente regresa al acuartelamiento precedida de la música. En las ceremonias militares juega un importante papel un soldado músico, el cornetín de órdenes. Lleva un instrumento especial, hermano de la corneta y del clarín, pero de sonido mucho más agudo para hacerse escuchar por grandes unidades. El cornetín de órdenes es una verdadera institución en nuestros ejércitos. No se sabe por qué. Suele ser de pequeña estatura. No, su fortaleza física tiene que ser notable a juzgar por la fuerza que desarrollan sus pulmones. Hay un toque muy antiguo cuya significación ha variado a lo largo de los tiempos. Se trata de la fajina,
que se interpreta al darse por terminado un acto militar. A este toque se añade por banda de música la correspondiente glosa o floreo. Pues este toque de fajina, regulado ya para pífanos y tambores por las ordenanzas de Carlos III, aunque con música distinta a la de hoy, tenía por objeto ordenar a la tropa la formación de haces o de ahí el nombre de fajina, para la fortificación. Vamos a ver ahora una curiosa relación. Hay un toque militar al que la tropa concede especial trascendencia. Es el de rancho. Los soldados lo llaman impropia y humorísticamente fajina, porque como en otros tiempos, la fajina sigue siendo un elemento fortificador. Los soldados son jóvenes y tienen siempre un envidiable apetito que en las horas del mediodía empieza a producir un gran decaimiento del espíritu. Este problema lo zanja la corneta con su alegre melodía, como ellos mismos dicen en el tradicional texto del toque. Soldadito valiente, no tengas pena, que en tocando fajina, barriga llena. Recoge esta glosa de Asín Sarbó una especie de homenaje, el que rinde el estómago del soldado, a este toque que se convierte por obra y gracia del apetito juvenil en una bonita serenata. Otro toque, naturalmente muy del agrado del soldado, es el de marcha, que marca la hora del paseo. En la mente del joven uniformado juega con caracteres destacados una imagen, la de la chica con la que piensa encontrarse en el momento en que la dejen salir. Pero para ello hay que presentarse en perfecto estado de respeto. Animamos esta salida con una de las marchas reglamentarias de cornetas y tambores, para la que Abó ha compuesto una glosa muy ingeniosamente envuelta en una melodía folclórica de graciosa resonancia. Eres buena moza, sí, cuando por la calle vas. Separada sus frases por una intervención irónica de los instrumentos de sonido grave, esta glosa resulta de un garbo y un gracejo realmente notables. Como puede verse, y no sin razón, los soldados en una visible prisa. Es lo que podríamos llamar prisa privada o amorosa, que no está en ningún reglamento oficial, porque la prisa castrense está regulada por el correspondiente toque de ordenanza. Nos referimos al de paso ligero. Entre las músicas de reglamento que pueden escucharse en la jornada militar, figura también la que señala el momento de visitar al médico, toque al que los soldados han puesto, como no, su correspondiente texto. Ay, ay, qué malito estás.
es el toque de reconocimiento, que ha sido bautizado de nuevo por nuestros soldados, llamándole de racanocimiento, en orden a la dudosa veracidad de algunos de los males que se pasan a consulta. He aquí un toque, el porqué de cuya denominación desconocen muchos. Nos referimos al de alto. La palabra alto como orden viene de muy antiguo, de época de arcabuceros y piqueros. Y fueron sus inventores los italianos, que a la pica la llamaban leño. La señal para que se detuviera una unidad en marcha era la de que a una orden la primera fila alzaba el arma. Arriba la pica, o sea, alto y leño. La voz de mando fue simplificándose hasta quedar solo en la palabra alto. Muchos toques antiguos de nuestros ejércitos han desaparecido, como este de caracuerda o marcha hacia el enemigo con bayoneta calada, donde la música militar española de pífanos y tambores encuentra su más vibrante expresión. Un toque también desaparecido era el de baqueta, que anunciaba el cumplimiento de un castigo muy en boga en el siglo XVIII en todos los ejércitos del mundo. Este castigo consistía en hacer pasar al soldado sobre el que recaía, con las espaldas desnudas, por entre una tropa formada en dos filas. Los individuos debían descargar sobre él fuertes golpes con las baquetas de sus fusiles. El toque de baqueta señalaba la ejecución de esta pena, que se llamaba también carrera de baquetas, porque el castigado, para hacer más corto su sufrimiento, pasaba corriendo entre la lluvia de golpes. De este castigo de baqueta, de origen prusiano, ruso y hay quien dice que inglés, surgió en España un adjetivo llevado a la vida extracastrense. Se empezó a llamar hombre baqueteado a aquel que había sido golpeado o maltratado por la vida. Este castigo desapareció, por supuesto, de todos los ejércitos del mundo. Pero nos dejó otra huella aparte del adjetivo. Los niños de la región valenciana se entretienen todavía con esto que llaman gínjols y caparres o el joc de la baqueta. Hay muchos toques militares que han servido para inspirar composiciones. La contraseña del tercio sirvió a Manuel Bernat para su poema Las gestas legionarias. La diana de caballería fue tomada por Audry para su famoso sitio de Zaragoza. Y fue uno de nuestros más famosos compositores, Martín Domingo, que había sido director de banda militar en su juventud, quien para una de sus más castizas páginas se basó en el toque de llamada a oficiales. De aquí, de este toque militar, surgió su popularísimo título La Cirila, un garboso pasodoble que dominó toda una época en el Madrid de otros tiempos y que aún conserva toda su frescura y gracia musicales.
Muchos hemos sido testigos hace pocos años de una curiosa aplicación deportiva de un toque de ordenanza. Fue un hincha del Atlético de Madrid que con toda seguridad había sido un buen corneta durante su servicio militar. Su sistema para animar las internadas rojiblancas frente al Celtic de Glasgow revistió verdadera originalidad. Los que contemplaron el partido quizá recordan unas vibrantes notas con el toque de ataque salidas del graderío de labios del forofo colchonero. En la actualidad, el toque de retreta, palabra francesa importada por Felipe V en 1718 y que sustituyó a la nuestra de retirada, indica el momento de pasar lista en los cuarteles y entregar los partes al oficial de guardia. Pero en otro tiempo, este toque tenía por objeto señalar a los soldados el momento en que debían retirarse al acuartelamiento. Esta es la retreta reglamentaria en la época de Carlos III. La banda de pífanos recorría las calles precedida o flanqueada de unos soldados que llevaban farolillos. Se anunciaba así a los rezagados que era la hora de volver al cuartel. La costumbre de que las bandas militares recorrieran las calles interpretando la retreta pasó al siglo XIX, convirtiéndose en los últimos años del reinado de Carlos IV en una tradición de gran raigambre popular. Más adelante, en época de Fernando VII, la costumbre de acompañar a las músicas con faroles a la veneciana daba a las retretas especial vistosidad. Se interpretaba ya una nueva música, la de la retreta que ha llegado hasta nuestros días. La tradición de recorrer las calles se interrumpió, salvo para casos muy excepcionales, a mediados del XIX, época en que quedó para ser interpretada solo en los patios de los cuarteles. Los directores de banda intercalaban en el toque reglamentario las correspondientes glosas musicales al estilo de la época, generalmente valses, mazurcas o las popularísimas polcas. Hoy, en evocación de aquellas tradicionales estampas, la banda y la música de la guarnición de Cádiz nos traen la famosa retreta de Silvanio Cervantes con su floreo en forma de pasodoble navarro, con la que cerramos este capítulo dedicado a la música de la jornada militar.